Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro tema acerca de qué es el diezmo. Muchas veces nos preguntamos acerca de cuánta sería la cantidad que deberíamos de aportar a las iglesias, muchas veces a través de distintos programas o cada vez que vamos a la congregación, siempre se hace un hincapié sobre el dinero. Como yo lo dije en el video pasado, soy de las personas que no acostumbran a hablar del tema de los dineros debido a que es un tema muy delicado y en el cual casi siempre se presta a que uno es igual a los demás respecto a la forma de pedir dinero. Muchas veces se pensará que también en este video ya estamos entonces queriendo sacarle dinero a los hermanos y no tratar de explicar lo que doctrinalmente es. Entonces, tal vez sea de las pocas veces que voy a explicar acerca del diezmo, ya que se tiene hasta cierto punto una ignorancia porque no se sabe ni siquiera para qué sirve. Muchas veces se piensa que el dinero solamente se debe de utilizar para temas personales o para temas que enriquecen más a los líderes, lo cual se ve a través de los años y muchas veces es por un total desconocimiento de parte del pueblo de Dios y de parte de las personas que nos gobiernan. Muchas veces se utilizan textos fuera de su contexto para poderle hablar a la gente de dinero y no específicamente de lo que la Biblia se refiere tocante a este tema. Vamos a comenzar de una manera sencilla y práctica utilizando realmente los textos que utiliza la mayor parte de hermanos para saber a qué se refieren los textos leídos con cada uno de ustedes, lo cual yo le pido que en cada uno de los textos citados usted vaya juntamente con su Biblia para que conjuntamente podamos de una forma sencilla y práctica poder entender a qué se refiere la Biblia. Y no que solamente usted vea el video y no lo corrobore con su Biblia, para que así no haya ninguna equivocación ni tampoco se piense que estamos sacando fuera de su contexto la parte aquí explicada. Es importante que usted venga a la palabra de Dios y quede usted satisfecho con lo que usted va a leer y lo ponga en práctica. Ya es tiempo de que el pueblo de Dios despierte de su letargo, en el cual han pasado tantos años y habiendo dejado de clamar al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Israel, y solamente hemos sido guiados por nuestra propia carne, por nuestros propios anhelos, por nuestros propios deseos, y no despertando en nosotros el conocimiento de su voluntad, la cual es agradable, es perfecta, es maravillosa, y Dios quiere que tú vengas al conocimiento y que haya luz en tu vida para que a su vez tú también tengas de esa luz maravillosa en medio de ti y con ese denuedo, con ese valor, poder proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar a leer acerca del diezmo y este es uno de los versos realmente que siempre se utilizan para todo esto. Y dice así en Malaquías 3, versículo 10, aunque vamos a leer desde antes. Dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunda. Muy bien.
El libro de Malaquías, acuérdense, no debemos de perder nunca el contexto de lo que estamos hablando, la parte histórica a la cual se refiere el libro de Malaquías, nunca debemos de perderla, ni tampoco hacer caso omiso a lo que está aquí especificado. Muy bien, el libro de Malaquías es un libro que va dedicado en 100% a los sacerdotes o a los levitas. Dijéramos nosotros en nuestros tiempos actuales, sería el libro pastoral actual, el libro de Malaquías. Y aquí dice que hay un abandono completo y total de parte del pueblo, de parte del liderazgo en cuanto a sus leyes, a sus mandamientos y a sus estatutos. Si bien toca el tema del diezmo, pero no dice cuánto, ni de a cómo, ni si Dios le sirve para eso. Dios está hablando de fidelidad, no de dinero, como la mayor parte de gente cree, o la mayor parte de líderes que se dedican a estafar al pueblo de Dios, creen que está hablando de dinero y está hablando de fidelidad, está hablando de la confianza y de la seguridad que el pueblo había dejado de tener en Dios. Ahora bien, la Biblia dice que la nación toda le había robado. Pero ahorita vamos a explicar históricamente a qué se refiere ese robo. ¿A qué se refiere? Porque no es que porque yo no he llevado el dinero a la iglesia, entonces yo estoy robando. No, ahorita lo vamos a explicar mediante las leyes que Dios estableció respecto a este tema para que podamos entender a qué se refiere la Biblia con que toda la nación le ha robado. Y también aclarando que dice traed los diezmos, no dice el diezmo. Si tú como persona, como creyente, tú llevas el diezmo, ¿quiénes son los que llevan los diezmos? Los líderes, no tú como creyente. Por eso dice, traed los diezmos al alfolí y haya, pero fíjese, aquí hay una especificación clara y dice, y haya alimento en mi casa. Y esto, que lo vamos a explicar, es algo que no pasa dentro de las iglesias. Las iglesias nunca han explicado a qué se refiere con haya alimento. Ahorita vamos a explicar lo que en muchas iglesias también se hace, lo cual muchos hermanos con un corazón bueno y recto delante de Dios han hecho ciertas contribuciones a las iglesias. Sin embargo, vamos a especificar claramente a qué se refiere lo que aquí está dicho, porque es importante para muchos aclarar a qué se refiere, no solamente hacer o tocar los temas de los dineros, sino también ver a qué se refiere toda la parte que sigue para no solamente enfocarnos en un solo tema y no ver el tema claro de lo que aquí se está diciendo. Es importante que nosotros podamos ver a través de la escritura lo que aquí se refiere. Entonces vamos a ir aclarando todo este texto maravilloso y también hemos de aclarar lo del joven rico, lo de la viuda pobre y lo que Pablo menciona acerca del dador alegre. Por eso es importante primeramente tener todo un contexto, primeramente de los mandatos y de las leyes establecidas para el diezmo, para las ofrendas, para las dedicaciones, para que así podamos entender claramente todos estos textos maravillosos. Si no hay un contexto de conocimiento en cuanto a qué se refiere la Biblia en este texto, entonces solamente haríamos lo que se hace actualmente. Todo el tiempo estaríamos como mercenarios, estaríamos como obreros asalariados, como personas que les interesa más el dinero, lo cual es una vergüenza que nosotros hayamos visto mediante esta pandemia, cómo muchos líderes se atrevieron
a decirle a los hermanos que mandara, o sea, no era tan importante la vida espiritual de la gente, sino era más importante el tema del dinero. Y eso, no, mis amados hermanos, no es tan importante como nuestra fidelidad a Dios. Hay hermanos que se han atrevido a decir que es más importante que uno se disipule, y es solamente una parte, el discipulado es una parte, todo va siendo una parte para llegar a un completo, a un todo, pero no una parte tiene que ser más importante, todo es importante, pero si nosotros le damos más importancia a una cosa que a otra, entonces diríamos lo que dijo Jesús en Mateo 23, que nosotros dejamos muchas cosas por hacer otras, y es tanto importante lo uno como lo otro. Sin embargo, en este tema, la gente o los líderes principalmente le dan mucha importancia al tema del dinero. Ahora, es gente que ya ha sido bendecida por Dios, pero que no entiende, o sea, hay gente que ha acumulado riqueza y su riqueza proviene precisamente de aquí. ¿Pero por qué? Ojo, vamos a aclarar todo eso, pero también veamos para qué fue diseñado el diezmo. No porque Dios necesite que nosotros llevemos dinero o demos dinero, cuando la Biblia dice que suyo es el oro y suya es la plata. Todo le pertenece a Dios. Entonces Dios necesitaría de nosotros esa parte monetaria, porque si no sería un Dios pobre. La respuesta es que no. Dios no necesita de eso, sino como dijimos anteriormente, Dios lo que ve en ti es la fidelidad y la disposición de tu corazón en cuanto a la grandeza de su majestad. Entonces, vamos a ver por primera vez, la primera vez que aparece la palabra diezmo es en Génesis, cuando Abraham vence a los reyes de Sodoma y de Gomorra, y sale el sumo sacerdote, y él le da los diezmos pero por ejemplo, fíjese, todavía no estaba establecida esa parte. Y Abraham le da, o sea, la palabra diezmo es quitar. O sea, a todo el completo, a todo lo que Abraham había el botín que él se había llevado, él le dio una parte a este sumo sacerdote. A este sumo sacerdote de parte de Dios. Pero dice ¿cuánto era eso? No lo dice la Biblia. La Biblia dice que la parte que él dijo, bueno, a ver, esto es para él, eso era para él. Era más o era menos, pero fue lo que Abraham, el padre de la fe, le dio a este sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, no es la cantidad, a pesar de de la palabra diezmo viene la palabra 10 y la palabra décimo. Entonces, de ahí es que se han agarrado los hermanos para poder decir que es el 10%, ya poniendo una cantidad. Cuando la Biblia dice que Dios ama, que vamos a ir aclarando, al dador alegre. Entonces, uno mismo va limitando a toda la gente a solamente aportar el 10%. Hay gente que probablemente diga, no, yo quiero dar más, lo cual es correcto, no es incorrecto. Sin embargo, volvemos a lo mismo, de como la gente o los hermanos o los líderes han encasillado el diezmo en un 10%, aunque no hay como tal esa parte en el original hebreo. Sin embargo, la gente menciona que esto es así. Ahora bien, vamos a ver para qué servían los diezmos. ¿Cuál era el propósito
de los diezmos, con los cuales son una ley dentro de la Biblia, porque también vamos a responder a la pregunta que si es o sigue vigente el diezmo en nuestros tiempos. Vamos a aclararlo porque son de las preguntas que muchas veces los hermanos tienen, la gente tiene, si eso es bíblico o si eso es establecido. Y muchas veces lo que la gente secular conoce es toda una distorsión de lo que nosotros como hermanos hemos hecho y no lo que viene en la Biblia. ¿Para qué eran los diezmos y para qué Dios lo puso como un mandamiento? Vamos a verlo. En Deuteronomio, en Deuteronomio vamos a ver el 12.5. Vamos a ver Deuteronomio 12.5 y dice de la siguiente manera, Deuteronomio 12.5, le vuelvo a repetir, por favor, venga su Biblia, por favor, para que así, acuérdese que es la ley, la ley. Estamos leyendo, o sea, aunque todo el Antiguo Testamento es ley, es Torah, como dicen los hebreos, sin embargo, aquí estamos bien, vamos a ver unos de los mandamientos respecto y precisamente a lo que son los diezmos. Y dice así en Deuteronomio 12, versículo 5, y vamos a leer un poquito más adelante. Leamos desde el 4. Dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner ahí su nombre, su habitación, ese buscaréis y allí iréis y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos con la cual tu Dios te hubiere bendecido. ¿Sí? Entonces, toda la bendición, recuerde que aquí Dios está prosperando grandemente a los hebreos. Ellos están en ese plan de conquista, las cuales son tierras que Dios le estaba dando. Entonces, aparte de las conquistas y aparte de ya de los terrenos que ellos tenían, ellos hagan en agradecimiento. Acuérdense, estamos hablando de un pueblo que se dedicaba en ese tiempo a qué? A criar vacas, ovejas, al trigo, al centeno, al aceite de oliva, al vino. O sea, estamos hablando de un grupo de gente que está buscando establecerse, pero que también está generando ciertos recursos y Dios le provee de esos recursos. Ahora bien, ¿qué está diciendo aquí la escritura? Que en el lugar que Dios hubiera escogido, ahí llevaría, fíjese, ¿por qué menciona aquí diezmos? Porque son las ovejas, son las vaquitas, es todo el producto que Dios le está proveyendo al pueblo de Israel a fin de que ellos en agradecimiento, no obligadamente, porque a veces, fíjense, hasta nosotros como hermanos lo hacemos. Como hermanos está lo que debemos de hacer delante de Dios, pero lo que nosotros hacemos. O sea, Dios no nos obliga, Dios nos quiere hacer entender el porqué de las cosas. Aquí, en agradecimiento, la gente tenía que llevar al lugar que Dios hubiera escogido aquellas primicias, aquellos diezmos. ¿Sí? Acuérdense, aquí está hablando, porque aquí dirían, ya ve, aquí se habla de los diezmos, sí, pero estamos hablando de varias cosas. No confunda lo que dice Malaquías con lo que dice aquí, porque aquí está hablando en general a todo el pueblo debido a las leyes, porque cada persona solamente podía llevar un diezmo.
un diezmo, a pesar de que fueran varias cosas, sino está hablando de diezmos por todo el pueblo. Porque inclusive cuando dice, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. O sea, se refiere a todo un conjunto de personas, porque yo tengo una familia, no unas familias, que ya es diferente. Porque si no, si tendría yo varias familias sería poligamia. Y no, la Biblia no está, ni Dios está a favor de la poligamia. Sería un tema que veríamos a lo mejor en un futuro no muy próximo en el tema del por qué anteriormente tenían varias esposas, pero sería un tema que veríamos mucho después. Pero ahorita estamos viendo el tema aquí con los diezmos. Pero fíjese, por eso le digo que Dios no obliga a nadie. Dice, después de llevar todo esto que usted ha dedicado, dice, y os alegraréis vosotros. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener al darle a Dios, al quitar esa parte escogida que le hemos consagrado a Dios, que le hemos dedicado, no una cantidad, no habla, o sea, por eso no estamos hablando de que si usted gana 100 pesos, le tiene que dar a Dios 10 pesos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que usted en su corazón, en agradecimiento, no por obligación, sino porque usted dice, yo quiero darle esta parte a Dios. Entonces usted alegremente, juntamente con su familia, en alegría, da esa parte que usted con todo su corazón le está dando a Dios. Ahora bien, aquí es muy importante para contestar todas esas preguntas. ¿Quién se quedaba con los diezmos y con las ofrendas? Usted podría decir los levitas. No. Los levitas eran administradores, que es algo que se nos olvida. Escuche bien, los levitas solamente eran administradores de lo que la gente ofrecía, pero ellos solamente iban a tomar lo que a ellos les faltaba. O sea, la provisión que ellos tenían solamente la iban a tomar, o sea, no iban a tomar todo, como hoy en día, ¿verdad? Que llevan los diezmos y dicen, venga para acá todo, ¿verdad? Venga, todo esto es porque así Dios dijo. No, Dios no dijo eso. Usted solamente tiene que tomar lo que a usted en ese momento le hace falta. Ahora bien, y entonces lo que sobra, ¿para qué era útil? Por eso, de una vez vamos a ir aclarando el texto de y haya alimento en mi casa. Y haya, dice, y probadme, dice, ahora en esto, dice, después de que haya alimento en mi casa, ahora probadme, pero después de qué? De que haya alimento. Muy bien, si estamos diciendo que el levita solamente era un administrador de los recursos que el pueblo de Dios llevaba y que él solamente iba a tomar la parte que a él le correspondiera, no todo lo iba a tomar. Entonces, de lo que ya no en esa bendición, de lo que sobrara, ¿para qué era? Muy bien. ¿Para qué era entonces? Si usted me está diciendo que el levita solamente iba a tomar la parte que él necesitara y que de ese sobrante, pues él tenía ahí, si era un administrador, pues él iba a administrar esa parte. No. ¿Para qué era? Para dar a los pobres y a las viudas. O sea, en otra parte. O sea,
la gente con carencias se beneficiaba de lo que los hermanos con más recursos o con esas ofrendas voluntarias que ellos le consagraban a Dios, y los levitas solamente tomaban su parte y el sobrante, sí, era para ellos, a fin de que también hubiera una satisfacción de su necesidad. Por eso dice, hay alimento, ¿dónde? En mi casa. ¿Para qué? A fin de que también la persona que no tiene, que se quedó sin trabajo, que no tiene recursos, también de esa bendición supliera su necesidad. Pero hoy en día no es así. Hoy en día la mayor parte de pastores, la mayor parte de líderes son jueces y son parte, porque ellos mismos recogen los recursos y administran los recursos, pero no solamente se quedan con lo que ellos necesitan, sino con lo que no necesitan. Ellos dicen, es parte de mi fortuna, es parte de mi patrimonio. Esto ya no le corresponde a los demás porque esto fue dedicado a Dios y es mío. No es así, no es así. Ahora bien, vamos a aclarar lo que estamos diciendo del alimento en la casa de Dios. Ya dijimos que del sobrante tenía que ser para la gente con necesidad. Entonces, si de esto que sobra las iglesias se dedicaran a comprar alimento y dar en especie, o también si el pastor o el líder quisiera darlo de forma monetaria a la gente con necesidad, la gente de en verdad iría con mucho gusto. Pero acuérdense, esto es en cuestión del corazón, porque Jesús también, mediante la alimentación de los 4,000 y de los 5,000, de repente la gente lo seguía por lo que les daba. Por eso se ve siempre las intenciones del corazón, pero no se debe de dejar de hacer, porque también de ahí sale, es que nada más viene a la iglesia por interés. Bueno, ¿y eso qué le interesa a usted? A usted lo que le interesa es obedecer. ¿A usted qué le interesa? Al final de cuentas, Dios es el que juzgará esas cuestiones, no usted. A usted le corresponde como un levita, como una persona que está administrando los recursos, solamente obedecer. Esa es la parte, porque les digo, aparte de ser desobedientes, también, o sea, ya nos escudamos con ciertas cosas que la gente de una mala manera está haciendo, pero sin embargo nosotros en obediencia, como administradores de los recursos de Dios, solamente en obediencia tenemos que actuar. Ya si la gente de una mala forma está mal utilizando los recursos provistos por Dios, ese es su problema, no nuestro problema. Y eso es lo que muchas veces nunca se ha hecho dentro del pueblo de Dios. Y nosotros solamente nos hemos dedicado a escudar, inclusive somos hasta evaluadores. Yo he visto y he estado como les he platicado, en muchos lugares donde es vergonzoso inclusive ver cómo se ponen tarifas, cómo se ponen personas que van a ofrendar $1,000, $10,000, y cada uno tiene su tiempo y cada uno, de acuerdo, dicen ellos, que, que la cantidad que vas a dar, así es tu fe. O sea, ellos le ponen una medida a lo que uno aporta y mediante esa medida es nuestra fe. Sin embargo, la Biblia mediante esto habla de obediencia, habla de responsabilidad, habla de obediencia, no que mi medida de fe sea la cantidad de dinero que yo aporto. Entonces, muy bien. En Deuteronomio 14, versículo 22, dice,
indefectiblemente diezmarás. Pero dice, o sea, diezmarás, o sea, le quitarás, traerás tu parte, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los caminos. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo para estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o cualquier cosa que tú deseares, y comerás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Dice, no desampararás, aquí volvemos a lo mismo, al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el mismo diezmo de tus productos y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, que tus manos hicieren. O sea, aquí lo dice claramente. Yo entiendo que cuando no se lee la Biblia, tiene usted derecho a reclamar, porque ya me estoy imaginando los reclamos tanto de muchos líderes que no leen la Biblia, que la leen a su conveniencia, que sacan textos fuera de contexto para no estar ahí. Ahora bien, aquí fíjese, porque hay hermanos abusivos y encajosos, líderes principalmente, porque así son. O sea, va usted a un evento de todo su corazón y le quieren levantar diezmos y ofrendas. Y muchas veces estos hermanos, y lo digo con mucho respeto, hay hermanos que no diezman en sus iglesias, pero sí lo hacen en otros lugares. Y dice la Biblia, en el lugar que Dios escogió para que tú fueras, allí hazlo. Pero ahora bien, fíjese, estos diezmos, estas ofrendas que eran grandes, ellos mismos, de lo ya dedicado, de lo consagrado, ahí en esos lugares, que era una fiesta ahí grandísima que se hacía, ellos mismos comían de lo mismo que ellos le habían consagrado a Dios. Pero también le decían a Levita, ándele, lo que usted, llévese lo que necesite. Lo que necesite, ahí está. Esto es consagrado para Dios. Lléveselo. Pero también pasaba la viuda, el huérfano y el extranjero. O sea, había una repartición para todos de lo mismo que yo estaba consagrando a Dios. De lo mismo que yo le estaba dedicando a Dios, o de lo mismo que muchas de las familias le dedicaban a Dios, ándele. Pero cada uno se llevaba lo que necesitaba. O sea, pero no lo que necesitaba para toda su vida, no. Lo que necesitaba tal vez para ese momento, para ese mes. O sea, esa bendición que Dios quería, principalmente era en las fiestas donde se llevaba todo, todo, todo. Y le vuelvo a repetir, y los levitas tomaban la parte que ellos creían pertinente que les tocaba, y todo lo demás no dice. Y el levita agarre todo lo demás. Y matanga, dijo la changa. Y y de aquí soy. Y esto es mío. Y a mí no me van a venir a decir que yo lo tengo que compartir. O sea, es una vergüenza. O sea, le vuelvo a repetir.
y discúlpeme todas las veces que utilizo, que es una vergüenza, porque, ni siquiera conocemos la escritura, ni siquiera sabemos su contenido, pero sí nos atrevemos a decir o a hablar acerca de los diezmos. Le decimos a la gente que no es salva sino diezma, y sacamos una sarta de tonterías en contra del pueblo de Dios, y no le decimos: lo que tú le dediques a Dios, hazlo de todo tu corazón. Lo que tú le quites a tu salario, la parte, aquí no se te va a decir cuánto, lo que está en tu corazón. Pero con eso que tú le estás dedicando a Dios, debes de estar contento y feliz. No solamente tú, sino tu familia. Y eso que ya se llevó. Ahora los líderes, pastores o quien administre los recursos en la iglesia, solamente debe de tomar lo que él ocupa. Y lo otro, ya lo dijimos, ¿a quién debe de estar dedicado? Y eso es algo que no sucede, y por eso vuelvo a repetir, y muchas veces ya nos veíamos con un pie delante del trono del reino de Dios. Imagínense qué tipo de líderes somos si ni siquiera leemos la Biblia, si ni siquiera, y le vuelvo a repetir, y las leyes espirituales de Dios las utilizamos a nuestro favor, y solamente lo que nos conviene es lo que decimos, y lo que no nos conviene no lo decimos porque no nos conviene decirle a la gente a qué se refieren los textos aquí referidos. Y es vergonzoso que nosotros utilicemos la Biblia solamente a nuestro favor. Muy bien. En Deuteronomio 15, versículo 4 dice, vamos a leer desde el 1. Cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor a todo aquel que le haya prestado de su mano, con el cual obligó a su prójimo, y no lo demandará más, no, a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano, para que no haya en medio de ti mendigo. ¿No haya en medio de ti quién? Mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir los mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, a ver, ¿por qué en la tierra que Dios escogió no debería de haber mendigos? Porque precisamente si se llevan los recursos y hay una provisión, la gente deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una provisión de parte de Dios para sus necesidades. Pero como eso no pasa, entonces, ¿qué hace esta gente? Pues seguir mendigando. Porque los líderes no son fieles. Y no son fieles a Dios. Ya olvídese de fieles a su prójimo. Y es, amados hermanos, un tema de desobediencia que a veces no alcanzamos a comprender ni entender todo lo mal que hemos hecho en nuestras vidas por no saber ser buenos administradores. Solamente somos esos obreros infieles, desleales, obreros fraudulentos. Hemos sido personas ingratas con nuestros hermanos. Entonces, yo te invito a ti, amado líder, amado hermano, a que hagas un análisis de lo que haces para con tu prójimo y no te veas solamente a ti como una persona que padece necesidad, y que pienses o creas que todos los recursos que Dios le provee a tu iglesia son tuyos. Eso no es así. Por eso estamos leyendo la Biblia,
para que veas a través de la Escritura cuál es tu obligación con los recursos que llegan a la iglesia. Muy bien, sigamos adelante. En Deuteronomio 16, versículo 10, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 9. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová. Acuérdense que está hablando de las fiestas anuales. Y dice: día de fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él, 7 semanas contarás, y desde el día que comenzares a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las 7 semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según lo que Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás, ¿quién? Sus estatutos. O sea, esto no es de que si es cierto o no es cierto. O sea, Dios no le está diciendo a usted: ¿le quieres dar al huérfano? ¿Le quieres dar al que no tiene trabajo? Es tu obligación, amado líder. Es tu obligación. Porque Dios ya proveyó los recursos. Ahora está viendo qué tan fiel eres tú. Porque de eso habla Malaquías. De la fidelidad del pueblo y de la fidelidad de los sacerdotes, los cuales eran infieles. Y también el pueblo. Pero no me venga usted a decir que solamente lo que Dios le ha dado a sus arcas, eso es suyo. Ni comienza usted a hablar de las bendiciones ahora, porque usted durante mucho tiempo y andaba usted allá en la sierra predicando, sí, y Dios ya le pagó también. O sea, Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie, y a usted menos, porque usted, aquella vida austera que durante mucho tiempo tuvo, a fin de que usted aprendiera grandes lecciones, y que ahora Dios le ha bendecido, pero también es para que usted siga bendiciendo a los demás. ¿Por qué se ha olvidado de eso? Si antes que no tenía, bien se despojaba de ciertas cosas, y ahora ya no. Ahora cree que usted es la persona con más necesidades. Ahora usted cree que el pueblo de Dios tiene la obligación para consigo. Yo conozco pastores que se ofenden porque no los invitan a comer, y ellos nunca han invitado a comer a ningún hermano. Hay pastores que se ofenden porque el hermano no trajo lo que él creyó que debería de traer para el diezmo. ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Si Dios sigue supliendo tus necesidades y no te hace falta nada. Por eso les digo, o sea, los diezmos y las ofrendas solamente es para tomar lo que necesitamos, no para lo que no necesitamos. Sí, es que necesito un carrito. Dios te dará para el carrito, pero no para que tengas uno y después te compres 10 y solamente puedes manejar uno. O sea, no, Dios quiere que también darte para irte a comer a un restaurante, sí, pero no todos los días. O sea, entendamos que gran parte de nuestras necesidades no están basadas en eso. Entonces, es muy importante que nosotros veamos en la Biblia, o sea, ¿para qué eran los diezmos y las ofrendas? ¿Para qué? O sea, no son para que un grupo de personas se enriquezcan a costa de la obediencia a Dios. Porque entonces esas personas en que caen en lazo del diablo, dice Pablo. Dice Pablo que caen en eso. Entonces, ojo, ¿cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu corazón si tú eres una persona que sigues haciendo esto? Muy bien. Ahora vamos a contestar y ahora viene lo bueno. Todos los textos que utilizan los hermanos en cuestión del Nuevo Testamento y se avientan, pero unos sermonazos. No, pero buenos, o sea, buenos los sermonazos dijera por ahí un hermano, para sacarle el dinero a la gente. O sea, de en verdad, lo digo con mucho temor y con mucho respeto. O sea, de en verdad, si me río es porque me causa risa a veces lo que hace la gente y de en verdad, lo digo con el mayor temor de lo que los hermanos hacen, lo cual no es correcto. O sea, no es correcto que la gente utilice la Biblia para sus propios beneficios. Ya dijimos y hablamos de la fidelidad y de la obediencia. Muy bien, ahora veamos las artimañas que se utilizan a fin de recabar más fondos en las iglesias que de por sí ya son prósperas, pero no, se sienten que son iglesias que dejan de comer. No, son iglesias que no, les hace falta más recursos, o sea, ya de lo que tienen guardado, no, les hace falta más. Entonces, veamos lo que dice la Biblia con todo lo que sacan estos predicadores. Y dice: estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado, dice, lo que les sobra. Pero esta en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ya de aquí se agarran. Y que hermano, y aquí la viuda, que no le importó, todo lo que tenía, ella lo dio, y nosotros debemos de dar todo lo que tenemos, y comienzan ahí unos rollotes, no. Aquí lo que Jesús le está enseñando a los discípulos es la disposición del corazón y la obediencia. Esta viuda que echa las 2 blancas eran monedas de cobre, la cual eran de baja denominación dentro del pueblo romano. Sin embargo, esto que ella tenía, ella sabía lo que ya leímos en Deuteronomio. Dijo: indefectiblemente diezmarás. Entonces, ella ¿qué hizo? Dijo: nada más tengo esto. O sea, no vio si era mucho, si era poco. Ella dijo: esto es lo que le he dedicado a Dios, esto es lo que en mi corazón con alegría, aquí está. Los otros decían: bueno, pues mira, aquí traigo este cambiecito, mira, aquí traigo 2 denarios. Es que no, o sea, yo sé que es más, pero no, ahorita nada más. O sea, entonces la gente por eso dice lo que les sobraba. O sea, la gente dio, o sea, ni les nacía dar eso, pero ellos decían: ahí está. O sea, ahí está. O sea, ya para que vean que yo doy. Pero Jesús, ¿qué le está enseñando a los discípulos? No, fíjese aquí, no a que dieran a dar todo. Ahora, aquí, aclarando, Jesús dice que es una viuda que pobre. Ya leímos en la ley que tenían que hacer los levitas. O sea, ella sabía que Dios iba a suplir su necesidad. Por eso no le importó darlo del sustento. Porque ella sabía que muchos, en obediencia a Dios, Dios no le iba a dejar sin provisión. Por eso dijo: como la casa de Dios tampoco tiene que estar sin provisión, aquí está lo mío. Y no que utilicemos esto
para andarle sacando dinero a la gente. Porque la gente entonces igual, ahí le va lo que me sobra. Y ya vimos que cómo debe de ser la gente cuando da su dinero en obediencia. Ahora, en los tiempos de Jesús ya se había desvirtuado todo eso. Recuerde que ellos están primeramente bajo la tutela de los griegos y aquí los romanos son los que gobiernan. Entonces, todo ya se había perdido, todo ya había sido, ya cada persona, igual que en nuestro tiempo, se interpreta la Biblia a su manera, le dan la explicación que ellos quieren darle. Aquí los sacerdotes eran los beneficiados junto con su séquito de colaboradores. Ahora, no todos, porque acuérdense, Dios siempre ha reservado un remanente, pero resulta ser que todos estos hombres habían hecho negocio ya de lo mismo que Dios había establecido, ahora era un negocio. Entonces ya no le explicaban a la gente a dar con alegría, con gozo, a disfrutar de la presencia de Dios, a disfrutar de la presencia de sus familias, sino ahora ellos estaban enfocados en otras cosas debido a que los mandamientos de Dios se habían abandonado. Entonces, es importante nosotros ver la vida espiritual que había en esos tiempos para entender que muchas veces esta parte espiritual de los hebreos en esta época, cómo era su comportamiento, un comportamiento lejos de la voluntad de Dios, aunque muchos de ellos eran conocedores, según ellos, de la voluntad de Dios. Vemos cómo aquí son ajenos a la obediencia que se debe de tener a Dios. Ahora bien, si tú has escuchado estos mensajes y solamente estás dando por dar, sin que tengas una satisfacción de que lo que estás haciendo es para con Dios, no lo hagas, porque como te ya he explicado, debe de haber una alegría en tu vida para que de esa forma, con esa alegría, tú sepas que le estás dando a Dios lo que a Dios le corresponde, pero no que lo hagas con molestia, que no lo hagas por obligación, sino que lo hagas con disposición a tu vida. Muy bien, entonces ya vimos aquí, ahora vamos a ver, también me gusta mucho, porque también, en Mateo 19, versículo 20, hablando del joven rico, fíjense, es algo que también se utiliza mucho dentro de la iglesia, y que muchas veces se utiliza a joven. ¿Para qué? Para hacer, de todo este contexto, inclusive ha habido hermanos que así literalmente han tomado esto literal porque se los explicaron literal y han quedado en la calle. Y todo eso que dicen los hermanos que Dios les iba a bendecir, nunca llegó y se sienten decepcionados. Pero ellos se sienten decepcionados de Dios y no de la persona que los estafó. O sea, porque es una estafa. O sea, si Dios no ha prometido nada, o sea, no tiene usted por qué andar ahí prometiendo lo que Dios no le ha prometido a la gente. Entonces, no esté utilizando la Biblia para estafar a la gente. Utilice la Biblia para beneficio de nuestros hermanos. Muy bien.
En Mateo 19:20, acuérdense que vamos a leer desde antes y dijo, desde el 17, bueno, desde el 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A ver, Jesús desmiente a este joven que le está diciendo que era una persona consagrada, dedicada, una persona amante del consejo de Dios. No, él no lo desmiente. Sin embargo, Jesús le dice, fíjese, no le está diciendo que se quede en la pobreza, no le está diciendo eso. Jesús dice que venda, fíjese, venda sus posesiones y dijo, y llévelo al templo y déselo a los sacerdotes. O sea, ¿por qué no, o sea, no dice eso? O sea, ¿por qué las iglesias se atreven a decir que si usted vende, ahora tráigalo para acá? ¿A dónde dijo Jesús eso? Dice, déselo a los pobres. ¿Por qué no dijo, déselo al pastor, déselo al profeta, déselo al apóstol? O sea, eso no dice para poder andar nosotros diciendo cosas que la Biblia no dice. A ver, Jesús se interesa ¿quién? Por la gente que tiene necesidad. Sin embargo, este joven no lo hacía. Entonces, no era así. Por eso Jesús no desmiente al joven, sino hace evidente lo que al joven le hacía falta. O sea, a este joven le hacía falta amar a su prójimo. O sea, por eso es que Jesús evidencia lo que esta gente... Ahora, este joven era muy rico en posesiones y también en dineros. Jesús le dice, bueno, vende las posesiones y pues vive, o sea, si era un joven muy, muy rico, pues él tenía dinero. O sea, entonces no le están diciendo que él iba ahora a ser pobre, no. Si no sabes qué, mira, con el dinero que tienes, mira, con eso puedes vivir. Pero eso era de darlo a los pobres. O sea, entonces es lo mismo que dice el Antiguo Testamento, sí. ¿Por qué no dijo Jesús, y me traes ese billete? Y acá mira Judas que trae la maleta, a él se lo da, ya ves que él también le gusta darle vuelo a la uña. Ahí se lo das para que él también tome lo que él le hace falta. A lo mejor él sí leyó, Judas sí leía el Antiguo Testamento y sustraía lo que él necesitaba. O sea, no es así, o sea, no es robar, amados hermanos. No tengamos ese espíritu de Judas. Entonces, tampoco pensemos que los recursos, por eso le digo, no los recursos son únicamente para los líderes. No, aquí Jesús le hace ver a este joven que eso lo repartiera en la gente con escasos recursos, que tuviera necesidad. Entonces, amado líder que me escuches, no ande usted sacando cosas que no dice la Biblia. Ni piense que todo el dinero es para llevárselo a usted y se sigue enriqueciendo. Porque ese es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Entonces, no ande usted haciendo ni sacando cosas que la Biblia no dice, porque un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo esto. Entonces, vamos ahora a Corintios, donde dice que Dios ha maldado la ley. Ay, ay, ay. Ay, amados hermanos. Por eso les digo que es
es padre, es bonito siempre leer la Biblia, entenderla, es la verdad, llenarnos de gozo, llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces, pensamos que ya lo sabemos todo, que ya lo conocemos todo, y no es así. Entonces, amados hermanos, yo espero que este estudio sirva para que muchos dejemos a un lado la apatía que tenemos y realmente veamos lo que Dios pide de nosotros. Dios no es un Dios que pida dinero. Él no es un limosnero. De Él es el oro y es la plata. Sin embargo, solamente Él lo que quiere es que seamos agradecidos. Entonces, vamos a leer este texto maravilloso. Dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Vamos a leerlo otra vez. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como aquí, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Y usted por qué está obligando entonces a la gente? Si eso no es lo que está en el corazón de nuestros hermanos, sino es la imposición que usted le está poniendo. Por eso es que mucha gente se aleja de los pies de nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Porque comienzan a decir que en las iglesias es pura estafadera, pura pedidera. No es así. Discúlpame, hermano, que veas este video. Discúlpame, pero no es así. Dios no demanda eso de la gente. Dios lo que quiere es que la gente venga al conocimiento de su voluntad y que lo conozca a Él. Y que no vean a un Dios que solamente le interesa el dinero. Un Dios avaricioso, un Dios codicioso, un Dios que solamente ve por Él sus propios intereses. Yo creo que Dios no haya en qué gastar su dinero y por eso quiere más. No es así, no es así, persona que me escuchas, que nos ves. No es de esa forma. Y lo único que lo único que te puedo decir es que Dios te ama y quiere que te arrepientas. Lo mismo a todos mis amados hermanos que han dispuesto en su vida a aportar, ya sea grandes cantidades o pequeñas cantidades, de acuerdo a la bendición que Dios te haya que te haya dado, pero que tú en tu corazón sea el deseo con alegría dar, así lo hagas. Yo sé que en la medida en que tú vayas avanzando en tu conocimiento de Dios, irás agradeciéndole a Dios un poco más. Pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de decir cuánto debemos de dar. Ya le dije para qué es, el diezmo para qué es, y solamente somos administradores, no somos los dueños. Grábate esto, no somos los dueños de los recursos
de nuestro Señor Jesucristo ni de los recursos de Dios. Dios lo que está probando es nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él. Dios te puede dar mucho más de lo que Él te ha dado, siempre y cuando tú seas obediente a su palabra. Y por último, vamos a aclarar concretamente acerca de Malaquías, que hemos visto el 3:10, y dice: traed los diezmos al alfolí. Ya le dije, ¿quién los debe de llevar? El pastor, el líder, el profeta, la persona que se encargue de los recursos. Dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre todos ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no le has dado a los pobres? ¿Por qué no hay alimento para la gente con necesidad? Prueba a Dios. Tú como hermano, lleva solamente lo que Dios ha dispuesto en tu corazón dar. Y usted, que es la persona encargada de llevar los diezmos, provéale a los pobres. Y dice Dios: pruébame, o sea, dale los recursos a los pobres, a la gente con necesidad, y vas a ver si no, a todos los voy a bendecir. Pero ¿sabe qué? Como eso no pasa, pues por eso Dios no lo hace. O sea, no es porque Dios no lo quiera hacer. Y por eso la bendición solamente es de unos cuantos, porque a veces obstaculizamos la bendición dada a aquellos que proveen lo que Dios les quiere dar. Somos obstáculos y no nos damos cuenta de que obstaculizamos la bendición hacia nuestros hermanos. Arrepiéntete. Ven, ven, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete. Dile a Dios que te sane, que te restaure. Conviértete al Dios de tus padres, al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Israel. Deja que Dios te restaure, que Dios te sane, que Dios te ayude, que Dios alivie en ti las cosas. No sigas por ese camino en el cual has ido. Deja que Dios te ayude y enmiende tus caminos. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga, Él te ayude, Él te sane y Él te restaure. Que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, te sane y Él te ayude. Que Él haga que tu iglesia sea una iglesia próspera, una iglesia llena de su bendición, una iglesia llena de su presencia mientras tú caminas en obediencia delante de Dios. A ti, amado hermano que me escuchas, el diezmo no es algo que se haya terminado. Es algo que debemos de hacer, pero con alegría y con gozo en esa disposición de lo que hemos de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Si tú no le has dado, es tiempo para que nos arrepintamos, vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entendamos cuál es la voluntad de Él. Yo te invito a que leas su palabra, te llenes de la bendición de Él, no solamente tú, sino tu familia, y que tus hijos y tus nietos alcancen la bendición de Dios en medio de tu vida. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.